Bueno, vamos a hablar de óptica geométrica. La óptica geométrica estudia el comportamiento de la luz cuando incide en superficies reflectoras o cuando incide en superficies refractoras. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la reflexión de la luz. Entonces, si vamos a hablar de la reflexión de la luz, debemos tener en cuenta que este fenómeno de la luz, la reflexión de la luz, está directamente relacionado con los espejos. Y tendríamos que hablar de varias clases de espejos planos, de espejos angulares, de espejos esféricos. En nuestro caso particular nosotros nos vamos a detener mucho en los espejos esféricos, pero antes de, vamos a mirar el concepto inicial de reflexión. En una sola palabra, reflexión significa devolverse. Entonces, cuando la luz se refleja es porque se devuelve. Reflejarse significa devolverse. Entonces vamos a suponer que tenemos esta lámpara que ven acá, que está aquí un poco dibujada y está generando luz. Y de todo ese haz de luz vamos a escoger un rayo de luz. Este rayo de luz que incide sobre esta superficie lisa, supongamos que es un espejo. Entonces este rayo de luz incide sobre esta superficie y como la superficie no lo absorbe totalmente, entonces el rayo se devuelve, se refleja. Entonces a este rayito lo estamos llamando RI, o sea, rayo incidente. Y el rayo que se devuelve lo estamos llamando rayo reflejado. Entonces, cuando el rayo de luz llega a la superficie, aquí en este punto, por ese punto, trazamos una línea imaginaria que se llama normal, y entre esa línea imaginaria y el rayo se forma un ángulo que lo vamos a llamar ángulo incidente. Y de la misma forma, el rayo que sale reflejado, el que se devuelve, forma un ángulo con la normal que lo vamos a llamar ángulo reflejado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta reflexión de la luz sobre esta superficie tiene unas características muy especiales y cumple dos propiedades muy importantes que son: primero, el rayo incidente, o sea, el rayo RI, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Segundo, se cumple algo supremamente importante. La medida del ángulo incidente es exactamente la misma medida del ángulo reflejado. Es decir, que si este ángulo mide 30, pues el ángulo de salida también medirá 30. Si este ángulo mide 40, entonces el ángulo reflejado medirá 40 también. Entonces se cumplen esas dos propiedades muy importantes que se llaman leyes de la reflexión de la luz. También podríamos hablar de otro tipo de reflexiones. Por ejemplo, la reflexión difusa. La reflexión difusa, ¿en qué consiste? La reflexión difusa se presenta cuando los rayos de luz llegan a una superficie rugosa. Entonces vamos a suponer que tenemos una superficie aquí rugosa, una superficie áspera, y que están llegando varios rayos paralelos a la superficie. ¿Qué pasa con esos rayos? Entonces, lo que sucede es lo siguiente: los rayos incidentes llegan en forma paralela, pero al entrar en contacto con la superficie rugosa, entonces se reflejan en distintas direcciones. Eso es lo que se denomina en física reflexión difusa. Entonces, ¿en qué consiste la reflexión difusa? Digamos aquí, los rayos incidentes llegan paralelos entre sí, pero al entrar en
contacto con la superficie rugosa, entonces se reflejan en distintas direcciones. Eso es lo que se denomina en física reflexión difusa. También podríamos hablar de lo que se denomina en física una reflexión especular. ¿En qué consiste una reflexión especular? Similar al caso anterior, entonces llegan varios rayos a una superficie, pero en este caso una superficie lisa. Llegan varios rayos, inciden varios rayos paralelos a la superficie. Pero ¿qué pasa con estos rayos? Como la superficie es lisa, entonces se devuelven, o sea, se reflejan en forma paralela. Eso es lo que se denomina reflexión especular. Entonces, digamos aquí, los rayos incidentes llegan paralelos entre sí, pero al entrar en contacto con la superficie, se reflejan en forma paralela. Entonces la reflexión de la luz, en una sola palabra, reflejarse significa devolverse. La reflexión de la luz cumple dos grandes propiedades: que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Segundo, que la medida del ángulo incidente es igual a la medida del ángulo reflejado. Eso se conoce en física como leyes de la reflexión de la luz. Reflexión difusa es cuando varios rayos que inciden sobre una superficie rugosa que llegan en forma paralela se devuelven en diferentes direcciones. Y la reflexión especular consiste en que si varios rayos de luz inciden sobre una superficie lisa, entonces esos rayos, al entrar en contacto, se reflejan en forma paralela. Entonces, como dijimos, hay varias clases de espejos. Hay espejos planos, hay espejos angulares y hay espejos esféricos. Nosotros nos vamos a detener un buen momento en los espejos esféricos, pero vale la pena mencionarles que los espejos planos son muy importantes en la vida diaria. Los espejos planos cumplen algunas propiedades supremamente interesantes. Por ejemplo, la distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto. El tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen. Por eso nosotros en la vida diaria, por ejemplo, en las motos, en los automóviles, los retrovisores son elaborados, son espejos planos, porque no dañan el tamaño de la distancia de la imagen, es igual a la distancia del objeto, y el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Entonces son supremamente importantes los espejos planos, y ya nosotros sabemos cuáles son las figuras planas que existen, son muchas. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente de espejos esféricos. Entonces los espejos esféricos son básicamente dos clases: los cóncavos y los convexos. Los cóncavos, por ejemplo, en nuestras casas utilizamos cucharas con las que comemos. Esas cucharas son en formas cóncavas. Y los espejos cóncavos se distinguen porque la superficie reflectora está en la parte interna, o sea, esta parte que está subrayada es la superficie no reflectora. Esta que les estoy mostrando acá es la superficie no reflectora, y la parte interna es la superficie que refleja, que produce las imágenes. Es decir, a esta parte interna se le llama campo del espejo.
en donde se producen todas las imágenes reales. Las imágenes, cuando no se producen en el campo del espejo, que se producen por fuera de este campo del espejo, se llaman imágenes virtuales. Entonces los espejos cóncavos tienen la superficie reflectora en el interior, y los espejos convexos tienen su superficie reflectora en la parte externa, por fuera. Esta superficie que está por fuera, que les estoy mostrando, es la superficie reflectora para espejos esféricos convexos. Entonces, en los espejos cóncavos es importante que nosotros distingamos, que diferenciemos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de un espejo esférico cóncavo, por ejemplo? Entonces este punto es el vértice. Esto que está con la letra V se le llama vértice del espejo. Esta F es el foco. Esta C se le llama centro de curvatura, centro de curvatura. Este PF se le llama plano focal. PF, plano focal. Y es una línea que corta al foco, que corta al eje principal, a esta línea en el foco, y es perpendicular al eje principal. El eje principal, EP, eje principal. Bueno, pero entonces miremos algunos detalles supremamente importantes. El foco está en la mitad, exactamente en la mitad del vértice y del centro de curvatura. Es decir, que la distancia que hay de vértice al foco es la misma distancia que hay del foco al vértice. La distancia que hay del vértice al centro de curvatura, esta distancia que hay del vértice al centro de curvatura se le llama el radio. El radio, es decir, que el radio es lo mismo, él tiene la misma distancia del centro de curvatura. La distancia BC es la misma que el radio. El radio es la mitad, entonces, el foco es la mitad del radio. Entonces, el radio, esta R que significa radio, la R es el radio, la R podríamos afirmar que es igual a 2 veces el foco. Si es igual a 2 veces al foco, entonces significa que el foco es igual a la mitad del radio. Entonces el foco es la mitad del radio. Entonces si el foco es 15, entonces la distancia focal es 30. Si el foco es 15, entonces el radio es 30. O al contrario, si el radio es 30, entonces el foco es 15. Fácil, supremamente fácil. Entonces los elementos, vamos a hacer un repasito aquí en forma rápida. Los elementos de un espejo esférico cóncavo son el vértice, el foco, el centro de curvatura, el radio, el eje principal y el plano focal. Y muy importante que tengamos en cuenta que el radio es 2 veces el foco, es decir, el foco es la mitad del radio. Y los elementos de un espejo convexo, en un espejo convexo tiene exactamente los mismos elementos. Tiene el foco, tiene el centro de curvatura, tiene el vértice, tiene el plano focal y tiene el eje principal. Es supremamente sencillo. Entonces, con estos elementos nosotros vamos a mirar otras cositas importantes de los espejos esféricos. Entonces, en los espejos esféricos, tanto en los cóncavos como en los convexos, tienen unas características que a la vez son unas propiedades supremamente importantes en el análisis de algunas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, entonces vamos a mirar esas propiedades o características que tienen los espejos cóncavos y los espejos convexos. Entonces vamos a mirar
Entonces, ¿cuáles son los rayos notables de los espejos cóncavos? Entonces, primero, si el rayo de luz incide paralelo al eje principal, entonces ese rayo se devuelve, observen, se devuelve pasando por el foco. Repito, cuando el rayo incida, cuando el rayo llegue al espejo paralelo al eje principal, se devuelve pasando por el foco. Primera propiedad. Segunda propiedad, cuando el rayo de luz llegue al espejo, o sea, incida sobre el espejo pasando por el foco, entonces ocurre exactamente lo contrario. Entonces ese rayo de luz se devuelve paralelo al eje principal. Se devuelve paralelo al eje principal. Tercera gran propiedad. Si el rayo de luz llega pasando por el centro de curvatura, si llega pasando por el centro de curvatura, entonces ese rayo de luz se devuelve en la misma dirección. Tres propiedades para los espejos cóncavos. Cuando el rayo de luz incida paralelo al eje principal, se devuelve pasando por el foco. Segunda propiedad. Cuando el rayo de luz incida, o sea, llegue al espejo pasando por el foco, se refleja o se devuelve paralelo al eje principal. Tercera gran propiedad. Cuando el rayo de luz llegue al espejo, o sea, incida pasando por el centro de curvatura, entonces el rayo de luz se devuelve en la misma dirección. Veamos qué pasa entonces en los espejos convexos. Veamos. Entonces, ¿qué sucederá? Si tengo un rayo de luz que llegue a este espejo paralelo al eje principal, llegó paralelo al eje principal, observen lo que pasa. Entonces ese rayo de luz se devuelve, se refleja en la misma dirección del foco. Observen, cuando el rayo de luz incide paralelo al eje principal, se devuelve en la misma dirección del foco. Segunda propiedad, cuando el rayo de luz llegue al espejo en la misma dirección del foco, entonces observen lo que pasa. Ese rayo de luz se refleja paralelo al eje principal. Perfecto. Tercera gran propiedad. ¿Qué pasa cuando el rayo de luz llega en la misma dirección del centro de curvatura? Cuando llegue en la misma dirección del centro de curvatura, entonces el rayo de luz se devuelve en la misma dirección. ¿Cuántas propiedades? Tres propiedades supremamente importantes. Las más importantes. Hay otras propiedades que cumplen los espejos cóncavos y convexos, pero estas son las más importantes que nos van a permitir resolver ejercicios de la vida diaria. En los espejos esféricos se producen algunas imágenes que son analizadas y que son determinadas de acuerdo a los rayos notables. Entonces vamos a hacer un análisis de esas imágenes que se producen en los espejos esféricos y vamos a comenzar analizando las imágenes en los espejos esféricos cóncavos. Entonces vamos a suponer que tenemos un espejo
entre el infinito y el centro de curvatura. Es decir, vamos a mirar el caso cuando el objeto, que es este, estamos simulando que es una velita, entonces cuando el objeto, la distancia del objeto, digamos, es mayor, la distancia que hay de aquí del vértice al centro de curvatura se llama radio. Entonces la distancia del objeto, cuando la distancia del objeto sea mayor que el radio, obsérvenlo acá, que lo estoy resaltando y lo estoy colocando en un recuadro. Vamos a mirar qué pasa cuando el objeto, cuando una velita la colocamos en esa posición, qué pasa. Entonces observen lo que sucede. Entonces este rayo de luz, supongamos que llega paralelo, llega al espejo en forma paralela al eje principal. ¿Por donde se devuelve? Se le vuelve pasando por el foco. Se devuelve pasando por el foco. Y supongamos que ahora el rayito de luz llegó al espejo, llega al espejo pasando por el foco. Llegó aquí pasando por el foco. Me disculpan, aquí vamos a hacer un pequeño borrón. Llegó pasando por el foco. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega pasando por el foco, ese rayo de luz se devuelve paralelo al eje principal. Muy bien, y entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente, que aquí donde se cortan, acá en este punto donde se cortan los rayos reflejados, se forma la imagen. Se forma la imagen ¿de quién? De esta velita. Y observen que esta velita comparada con el objeto es menor y está en el campo del espejo. Entonces en este caso nosotros podríamos afirmar que esta imagen, que es una imagen real, invertida, porque está con la lucecita para abajo, es invertida y menor. Perfecto. Miremos ahora entonces la velita, la vamos a correr un poquito, la vamos a empezar a acercar hacia el espejo y entonces de este punto la vamos a poner en el punto C. Entonces vamos a mirar qué pasa ahora cuando la velita o el objeto, digamos el objeto, ahora es la distancia del objeto es igual al radio, es igual al centro de curvatura. Aquí lo estoy colocando en el recuadro. ¿Qué sucede en este caso? Entonces observen, en este caso lo que sucede. Este rayito de luz, supongamos que llega paralelo al eje principal, llega al espejo paralelo. Entonces ese rayo, como llega paralelo al eje principal, se devuelve por aquí, pasando por el foco. Excelente. ¿Qué pasa entonces si el rayito de luz llegara pasando por el foco? Vamos a mirar qué pasaría pasando por el foco. Entonces el rayo de luz ahora llega pasando por el foco. Y observen lo que sucede. Que ahora el rayito de luz se devuelve paralelo al eje principal. Y donde se cortan, el punto donde se cortan los rayos reflejados, que son estos dos, este y este, entonces allí en ese punto se va a formar la imagen. Pero entonces ahora está alumbrando para abajo, o sea que está invertida. O sea que en este caso entonces tendremos una imagen real invertida y de igual tamaño y de igual tamaño que el objeto. Entonces observen que más o menos la imagen es igual a
a la que teníamos acá al objeto. Entonces cuando colocamos el objeto en el centro de curvatura, cuando la distancia del objeto es igual al radio, entonces se produce una imagen real invertida y de igual tamaño. Y vamos a seguir con el proceso acercando la imagen, acercando la velita. Y ahora la vamos a colocar entre el centro de curvatura y el foco. Y vamos a mirar qué pasa. Entonces seguimos con el mismo análisis. Entonces vamos a suponer que aquí llega un rayo al espejo y ese rayo llega paralelo al eje principal. Este rayo llega paralelo al eje principal. Si llega paralelo al eje principal, entonces según las propiedades de los rayos notables, ese rayo se devuelve pasando por el foco. Y ahora vamos a suponer que el rayo, otro rayo, llega al espejo pero pasando por el foco, pasando por aquí. Llega al espejo pasando por el foco. Miremos qué pasa. Entonces este rayo de luz se devuelve paralelo al eje principal, pero entonces es necesario que prolonguemos un poquito este rayo para que veamos dónde se intersectan los rayos reflejados. Entonces vamos a alargar este rayito, y ahora sí observen que nosotros ahora sí nos podemos dar cuenta dónde se cortan, y los rayos se cortan en este punto y la velita queda alumbrando para abajo, o sea, queda invertida, y observen que la imagen queda más grande que el objeto. Esta es la imagen. Entonces aquí tendremos una imagen real, tendremos una imagen invertida y mayor que el objeto. Entonces aquí la imagen será real, invertida y mayor. Seguimos con el análisis. Entonces ahora seguimos acercando la velita. Ahora la velita, miren que la teníamos aquí, o sea que aquí la velita en este caso era cuando la distancia del objeto era menor que el radio y mayor que el foco. Ese era el caso 3, el caso C. Ahora en este otro caso, tenemos la imagen, tenemos el objeto, sobre el foco. Es decir, que la distancia del objeto es igual al foco. Entonces miremos qué pasa. Aquí hay un rayo que llega paralelo al eje principal, y ese rayo se devuelve pasando por el foco. Se devuelve de esta manera. Y ahora entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo hacemos para trazar el otro rayo? Ya no podemos pensar en que el rayo pasa por el foco, no. Entonces la otra alternativa es que miremos qué pasaría si el rayo llega al espejo pasando por el centro de curvatura. ¿Qué pasa entonces? Entonces observen lo que pasa. Si el rayo llega pasando por el centro de curvatura, se devuelve en la misma dirección. Y observen que esos rayos, los que se devuelven, que son este y ese, no se van a cortar. No es posible que se corten porque son paralelos. Entonces en este caso no hay imagen. No se produce imagen, porque los rayos reflejados no se cortan. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando la distancia del objeto es igual al foco. En ese caso. Perfecto. Y finalmente, vamos a acercar bien el objeto al espejo. Vamos a correrlo un poquito del foco y lo vamos a colocar entre el espejo y el foco. Y vamos a mirar qué pasa. Entonces vamos a suponer que aquí hay un rayo que llega paralelo
ese rayo se devolverá en este sentido, pasando por el foco. Listo, y entonces, ¿qué sucederá entonces ahora? Si el rayo de luz llega al espejo pasando por el centro de curvatura, entonces observen que los rayos no quedan paralelos. Pero entonces, ¿qué nos toca hacer? Entonces, como los rayos no quedan paralelos, quedan como más cercanos acá en la parte donde llegan al espejo, entonces vamos a hacer una prolongación. Vamos a hacer una prolongación de estos rayos de esta manera, y vamos a prolongar el otro rayo por acá. Prolongué los rayos y resulta que esos rayos se cortan por acá. Las prolongaciones de los rayos se van a cortar por acá, se cortan en este punto. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando cuando la distancia del objeto es menor que el foco? Entonces aquí tendremos una imagen virtual, tendremos una imagen virtual derecha, porque quedó alumbrando por arriba la velita, y mayor que el objeto. Perfecto. 5 casos. Entonces, en el primer caso, cuando colocamos el objeto muy lejos, entre el infinito y el centro de curvatura, se produce una imagen real invertida y menor. En el segundo caso, cuando colocamos el objeto sobre el centro de curvatura, o sea que la distancia del objeto es igual al radio, se produce una imagen real invertida y da igual tamaño que el objeto. Tercero, cuando colocamos el objeto entre el foco y el centro de curvatura, se produce una imagen real invertida y mayor que el objeto. Y cuando colocamos el objeto sobre el foco, entonces no hay imagen, porque los rayos reflejados es imposible que se corten porque resultan paralelos. Y por último, cuando colocamos el objeto entre el espejo y el foco, se produce entonces una imagen virtual derecha y mayor que el objeto. Entonces veamos un caso particular de los espejos, de un espejo cóncavo convexo, de un espejo convexo, esférico convexo. Entonces tengo el foco, tengo el centro de curvatura, y digamos que tengo un objeto a cierta distancia. Digamos, la puse entre el foco y el centro de curvatura. Digamos que aquí llega un rayo de luz paralelo al eje principal, que es este. Entonces, ¿qué pasa con ese rayo? Ese rayo se devuelve en la dirección del foco. Este rayito se devolvió en la dirección del foco. ¿Y qué tal si el rayo llegara en la misma dirección del foco? Si el rayo llegara aquí, en esta dirección, en la misma dirección del foco, aquí así. ¿Qué pasaría con ese rayo? Entonces ese rayo, como llega en la misma dirección del foco, se devuelve paralelo al eje principal. Es decir, que este rayo se devuelve en este sentido. Este rayo se va a devolver en ese sentido. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo analizamos el tipo de imagen que se genera acá? Prolongamos, y en este punto, en este puntico, observen donde se cortan las prolongaciones de los rayos reflejados, donde se cortan
donde se cortan las prolongaciones de los rayos reflejados, se produce esta imagen. Y esa imagen se produce por fuera del campo del espejo. Esa es una imagen virtual. Entonces, una nota para que no olvidemos. Nota. En los espejos convexos, coma, siempre se producen imágenes virtuales derechas y menores que el objeto. Virtuales, derechas y menores. Siempre va a ocurrir esto en los espejos convexos. Las imágenes siempre son virtuales y siempre son menores que el objeto. Perfecto. Entonces, con esta parte de la óptica geométrica, espero haberles colaborado con la parte conceptual y teórica de lo que se genera en los espejos esféricos. Recordemos un pequeño resumen: los espejos esféricos son de dos clases, son cóncavos y son convexos. Los cóncavos, los que tienen la superficie reflectora interna, y los convexos, los que tienen la superficie reflectora externa. Entonces, si estamos hablando de espejos, es porque estamos hablando del fenómeno de reflexión de la luz. Cuando hablemos de refracción, entonces ya vamos a hablar de otro tema diferente, que son los lentes. Entonces espero que observen el video y muchas gracias.